Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos a empezar el taller literario. En este momento todavía no hay nadie conectado, son las 3 menos cuarto. El taller empieza a las 15, así que bueno, vamos a esperar un ratito que empiece a conectarse gente. Y bueno, espero que se presenten, que me digan de dónde son, de qué país son, o si son de alguna provincia o de Buenos Aires. Y sobre todo que me cuenten si les gusta escribir y si son lectores, en fin, cuál es la relación que tienen ustedes con la literatura. Mientras tanto van llegando, vamos conversando. Hola, Rou Escamader, ¿cómo estás? Bugoslau, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andan? Espero que estén bien, que estén llevando bien esta cuarentena, que es un poco difícil para todos, pero bueno, tenemos que quedarnos encerraditos en la casa, tratar de pasarlo lo mejor posible, leyendo, sobre todo a nosotros que creo que todos los que estamos acá nos encanta, y si no escribiendo, que sería mucho mejor. Pero bueno, a veces la lectura es un primer paso para animarse y empezar a escribir emulando a los autores que amamos y que nos gustan. Bueno, ¿de dónde sos, Rou? ¿De dónde estás conectado? De qué país o de qué lugar? Contanos. Lo mismo Bugalau, Buraksinski. Comentanos de dónde sos, escríbanos de dónde vienen, de dónde están conectados, para que nos vayamos conociendo y sepamos quiénes estamos disfrutando de este momento en el que vamos a charlar de libros y bueno, y sobre todo a comentar un cuento muy interesante de Sherwood Anderson. Hola Pilar, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? De Neuquén, muy bien. Le gusta leer y escribir. Hola, ¿cómo estás? Rou, sos de Neuquén. Rou, perdón. Rou es de Neuquén y le gusta leer y escribir. Muy bien. ¿Y qué escribís, Rou? ¿Te gusta la poesía, cuentos, novela? Mónica Bergman, ¿cómo estás? Ella es escritora, le doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy felices de que andes por acá. Les estoy preguntando a los compañeros y a los amigos que se están conectando que nos cuenten de dónde son, si son de Buenos Aires o de algún otro país, y si les gusta leer, sobre todo si escriben. Hola Marisa, ¿cómo estás? Bienvenida, ella es escritora. Te damos la bienvenida. Julieta Corral, ¿cómo estás? ¿De dónde sos, Julieta? Hola Leandra, ¿cómo estás? Bienvenida, cuéntenos de dónde vienen. Desde dónde nos están mirando, de qué país. Muy bien, Rou escribe poesía y cuentos. Felicitaciones. ¿Alguien más escribe poesía de los que están conectados ahora? Somos 10. Los que escriben cuentos, avisen y cuéntenos qué autores están leyendo. A ver, faltan 10 minutitos para que empiece el taller, mientras tanto nos vamos conociendo. Cuéntenos qué les gusta, qué autores están leyendo, para conocernos entre todos. A mí personalmente me gustan mucho, obviamente, los autores argentinos, Cortázar, Borges, Roberto Ar, los escritores nuevos, hay escritoras, sobre todo mujeres escribiendo en la Argentina, que son muy buenas, como Samantha Schweblin, se las recomiendo. O, por ejemplo, Gabriela Camesón Cámara también es excelente. Son todas mujeres que no necesariamente escriben desde un costado feminista, pero son escritoras muy, muy interesantes. Leandra, vos escribís, te gusta leer, contanos un poco de tu vida y de dónde te estás conectando, de Buenos Aires, de algún otro lugar. Cuéntenos, chicos, no sean tímidos, escriban. Hola Nelly, ¿cómo estás? Hola, Nelly es de Buenos Aires, escribe cuentos y novelas. ¡Qué fantástico! ¿Te estás escribiendo una novela? ¿Ya tenés alguna novela terminada o esta es tu primera experiencia escribiendo una novela? Contanos y cuéntenos cuáles son sus autores favoritos. ¿Qué autores mayormente les gusta leer? A mí también me gustan mucho los autores norteamericanos. Les recomiendo, por ejemplo, a John Cheever, a Raymond Carver.
son escritores excelentes, como el que vamos a leer hoy, que se llama Sherwood Anderson. Es un escritor muy interesante que escribe, sobre todo, él nace en 1876 y escribe en la época en que la América profunda, la América rural, se está industrializando. Entonces hay allí un contraste entre, bueno, la América del campo, pastoril, se podría decir, con la incipiente industrialización, el ferrocarril, todo lo que va invadiendo el campo, ¿no? Y en sus textos muchas veces Sherwood Anderson refleja ese malestar. Juan Carlos, ¿cómo estás? De Núñez, está viendo el video, te damos la bienvenida. Gracias por estar acá, por conectarse. Espero que pasen un rato interesante, muy lindo. Tienen en la descripción del video, yo no la veo, pero avísenme ustedes si la ven, mi dirección de mail para que me escriban si queda alguna duda sobre este cuento, y también mi WhatsApp para que, bueno, estemos en contacto y sigamos hablando de literatura. Y si quieren, participen de mis talleres. Yo doy talleres virtuales online de literatura de cuento y también presenciales en Caballito. Pero bueno, en este momento de cuarentena, que estamos todos guardaditos en casa haciendo lo que se debe, no salimos y no damos los talleres presenciales, los estamos haciendo todos en forma virtual. Row nos cuenta que está leyendo el ensayo sobre la ceguera de Saramago. Especial Saramago, ¿no? Sobre todo son hermosos sus libros, pero también es un poco extraña la forma en la que usa la sintaxis y la puntuación. ¿Te has fijado en eso, Row? Es muy peculiar y es el único autor que yo conozca que lo hace. Nelly dice que tiene una novela recién terminada, se llama Prohibido no jugar. Muy bien, y la espera presentar después de la cuarentena. Bueno, te mandamos toda la suerte del mundo, Nelly, desde acá, para que tengas mucho éxito con tu novela. Ya tenés una editorial que te la vaya a publicar. Hola Patricia Luna Martínez, se acaba de sumar, ¿cómo estás? Estamos hablando de cuáles son los autores que nos gustan y contamos si escribimos y qué escribimos, si escribimos poesía, cuento, novela. Así que contanos, Patrick, ¿cuál es tu experiencia con la literatura? Vamos a ver algunos mensajes. Julieta Corral, bueno, Mónica Bergman, como Marisa Braco, les cuento, son escritoras. Ambas tienen escrita una novela excelente. Sé que Mónica está escribiendo... tiene una inédita y está escribiendo una nueva, muy buena, se las recomiendo, y ella tiene un libro que está editado en la editorial Modesto Rimba. Pone Mónica el título de la novela y dónde la pueden conseguir para que si están interesados la vayan a comprar. Y Marisa tiene una excelente novela también sobre un tema muy interesante que es la muerte digna, y además escribe cuentos, así que bueno, muy orgullosa de sus libros, porque ella participó de un taller mío, así que muy modestamente estuvimos trabajando un poquito juntas, pero todo el mérito es de ella. Bueno, a ver qué hora es, faltan 7 minutitos. Cuéntenos, chicos, algo de su experiencia con la literatura. ¿Están leyendo autores argentinos o de su país, o también leen autores extranjeros? ¿A quién le gusta, por ejemplo, la novela policial? Yo la disfruto muchísimo. Autoras como P.D. James, o en este momento no recuerdo el nombre del autor, pero no sé si ustedes vieron una serie en Film and Art que se llamaba... se me fue el nombre. Morse. Era un detective malhumorado que sabía mucho de literatura, muy culto, y el autor de esas novelas, que es un policial inglés, búsquenlo, no me sale el nombre, pero lo van a encontrar por el nombre de la serie, es excelente. Bueno, somos 15 personas, ya empezamos, faltan 5 minutitos. Mientras tanto yo me voy presentando, mi nombre es Graciela Escarlato. Yo soy la editora de la editorial Arnovela, hace 15 años que tengo la editorial y soy la editora, podríamos decir, la directora.
Además me ayudan correctores de estilo, editores, diseñadores. Y bueno, hace 2 años que estoy, en realidad un año, el año pasado y estoy dando talleres literarios, que es algo que disfruto mucho, talleres de cuento, en forma presencial y bueno, ahora a partir de la cuarentena lo estamos haciendo en forma virtual a través de un programa que se llama Zoom. Si alguien quiere participar me puede escribir al mail que se ve allí en pantalla o me contacta por WhatsApp y bueno, charlamos con respecto a eso. Hola, Carolina Collado se acaba de conectar. Bien, ella se conecta de México, son las 11 de la mañana, o sea que recién te despertás, Carolina, ¿no? Yo por lo menos hoy me levanté tarde, me levanté a las 11 y tomé mate. Bueno, me parece que podríamos empezar. Faltan 5 minutos, seamos pacientes, para la gente que se va a conectar a las 15, que era la hora del video. Hola, Franco, ¿cómo estás? ¿De dónde sos, Franco? Contanos, ¿de Buenos Aires, de algún país latinoamericano? Contanos si te gusta leer. Estamos haciendo un poco de tiempo hasta que sean las 3, las 15 hora argentina, que era la hora en que iba a empezar a leer el cuento. Así no empezamos antes de tiempo y esperamos a los compañeros que dijeron que se iban a sumar. Vamos a poner acá un me gusta porque me gusta que levantarse tarde en momentos de cuarentena es un privilegio, ¿no es cierto? Perdonen. Sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de gente que no tiene ese privilegio, como los médicos, las enfermeras, las personas de seguridad, los policías, en fin, gendarmes, los bomberos, que bueno, no tienen el privilegio que tenemos nosotros de estar calentitos o no, depende, acá hace calor, en realidad en Buenos Aires, y bueno, podemos usar el tiempo libre en lo que nos gusta hacer. Sigan contándome qué leen, contanos, Nelly, de qué se trata tu novela, para saber un poquito qué estás escribiendo. Los que escriben cuentos levanten la mano, que es un género hermoso que últimamente las editoriales no están aceptando mucho, pero sobre todo las importantes, pero no deberían, ¿cierto? Porque es un género muy noble y muy difícil de hacer además. Como todos, ¿no? La poesía ni hablar y bueno, la novela obviamente que también. Pero bueno, la novela tiene, por decirlo de alguna manera, la característica de que puede ser un texto estrictamente literario o puede ser literatura de género. Entonces puede ser una novela de amor, un policial, y tienen distintos niveles de dificultad, tanto para ser leídos como para su escritura. Bueno, están calladitos, hay 19 amigos conectados y faltan 2 minutitos para empezar la lectura de Sherwood Anderson. Este cuento que vamos a leer hoy se llama Manos y fue escrito en el año 1916. Fíjense ustedes que ya tiene un siglo, ¿no? Y sin embargo, cuando lo leamos vamos a ver la potencia que tiene el texto y cómo parece que lo escribiera, no diría un contemporáneo, pero sí la historia nos choca y nos conmueve y nos toca de cerca, lo que habla de la habilidad del autor, porque el texto no ha envejecido, ¿no es cierto? Sigue siendo interesante, actual y conmovedor. Bueno, como falta un solo minutito, vamos a empezar juntos a leerlos. ¿Les parece bien? Si alguien quiere comentar algo antes de empezar la lectura, escriba un mensajito y vamos viendo. Leandra, se te corta la comunicación. Yo estoy conectada con datos. ¿A todos se les corta? Yo estoy conectada con datos porque así pienso que ustedes me van a poder escuchar mejor. No, Row, íbamos a leer Casa Tomada, pero me empezaron a escribir para decirme que casi todos ya lo conocían y habían leído muchas reseñas y podía elegir un cuento distinto. Entonces elegí el cuento que se llama Manos, que es de Sherwood Anderson. Lo pueden encontrar si todavía no... El cuento, Row, lo repito, se llama Manos y está escrito por Sherwood Anderson. Lo pueden conseguir en una página
que se escribe, la URL es www.literatura.us. Ahí buscan en autores norteamericanos, va a aparecer Sherwood Anderson y el primer cuento de la lista es Manos. Hola, ¿cómo estás? Hay un nuevo participante. No sé cómo se pronuncia tu nombre, pero te doy la bienvenida. Gracias por estar acá con nosotros. Row, ¿escuchaste bien el nombre del cuento? Yo lo publiqué, si no, fíjate en mi muro, publiqué el enlace, lo vas a encontrar justo abajo del video que estamos viendo ahora. Ah, perfecto, ya lo encontró. Bueno, como son las 15 en punto, vamos a empezar con la lectura del cuento. Ya les dije que está escrito en el año 1916. Si ténganlo a mano, todos lo tienen, vamos a empezar a leer. Dice, en el porche, medio podrido, de una casita de madera próxima al borde del barranco, cerca de Waynesburg, Ohio, un hombrecillo gordo caminaba nerviosamente de un lado a otro. Acá nos vamos a detener un segundito, porque es interesante el recurso que utiliza el narrador, para generar suspenso. Se llama anticipación, porque nos está anticipando un detalle de la situación en la que se encuentra el personaje, que nos hace querer seguir leyendo y ver por qué caminaba nerviosamente por el porche de esa casita. Esto se llama recurso de anticipación y sirve para generar suspenso. Volvamos quiero que presten atención a la atmósfera del cuento, ¿no? Porque el narrador podría presentar al personaje en diferentes atmósferas, una luminosa, porque está en el campo, así que el sol brilla, en fin. Pero él elige los detalles que elige para describir el lugar, para situar la escena y el lugar donde se encuentra el personaje, son especiales. Dice, el porche estaba medio podrido, ¿no? Y la casita estaba al borde de un barranco, como al borde de un precipicio. Esto muchas veces, no siempre, pero muchas veces la atmósfera en la que se sitúa el personaje sirve también como correlato para el estado de ánimo de ese personaje o para su forma de ser o para explicarnos el conflicto. Lo que podemos deducir de acá es que es un lugar, la casita, ¿no? Evidencia cierto descuido, cierto abandono, cierta tristeza también. Vamos a ver si estas características después se pueden aplicar al personaje. Dice que, camina nerviosamente y dice, más allá de un extenso terreno sembrado de tréboles, el cual solo había producido abundantes hierbas de mostaza. El hombre podía ver la carretera por donde pasaba un carro lleno de recolectores de bayas de regreso de los cultivos. Fíjense aquí que la tierra de cultivo en la que esta casita que está abandonada está situada tampoco produce cultivos que se puedan comer, está llena de hierbas, de hierbajos, dice en otra traducción. Y ahora irrumpen en la escena una serie de jóvenes, ¿no? Dice, vuelvo a leer. El hombre podía ver la carretera por donde pasaba un carro lleno de recolectores de bayas, de regreso de los cultivos. Eran jóvenes y doncellas que reían y gritaban ruidosamente. Fíjense el contraste, que me parece muy interesante, el contraste entre estos jóvenes bulliciosos y la atmósfera que ya nos ha pintado en primer lugar el narrador, que nos habla del abandono de la casita, posiblemente de la soledad en la que vive este personaje que se pasea solo por el porche, y de pronto irrumpen estos jóvenes, ¿no? Un muchacho de blusa azul saltó del carro y trató de jalar a una de las chicas, que en protesta soltó un chillido agudo y penetrante. Otro motivo de contraste es la alegría de esta pequeña pseudoescena que está inserta en la anterior, en contraste con el estado en el que pensamos que se encuentra nuestro personaje en esta casita que está al borde de un precipicio o de un barranco y que está tan abandonada. Un muchacho de blusa azul saltó del carro y trató de jalar a una de las chicas, que en protesta soltó un chillido agudo y penetrante.
Los pies del joven levantaban en el camino una nube de polvo frente al rostro del sol poniente. Esto de la nube de polvo habla de yo diría la potencia de esa juventud, ¿no? Que son tan revoltosos que en realidad levantaban nubes de polvo en ese campo tan tranquilo, y esto acentúa el contraste con lo que ya veníamos comentando. Hola Meg, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, a través del vasto campo se dejó oír una voz fina y aniñada. «Oh, Wine Weidelbaum, peínate, se te cae el pelo en los ojos», ordenó la voz al hombre calvo, cuyas manos, pequeñas y nerviosas, jugaban con su frente blanca y desnuda, como si arreglaran una madeja de bucles enredados. Y acá vamos a hacer un pequeño alto para destacar dos cosas. Primero, que los chicos del pueblo se burlan de nuestro personaje, ¿no? Le hacen una burla porque es calvo y él no puede tener sus manos, y en realidad se arregla cabello en la frente que no tiene porque es calvo. También es muy escasa la descripción que da el narrador del personaje, ¿no? Sabemos que es un hombrecillo gordo, sabemos que mueve constantemente sus manos, sabemos que es calvo, pero no sabemos mucho más, a no ser por la atmósfera que nos dio el autor al principio del cuento. ¿Van bien? ¿Se entiende hasta acá? ¿Voy muy ligero? ¿Leo más despacio? Díganme. A través del vasto campo se dejó... Perfecto, eso ya lo leí. Bueno, Wayne Weidelbaum, siempre asustado y acosado por una banda fantasmal de dudas. Acá hay una descripción psicológica del personaje. También es un recurso para generar suspenso, porque inmediatamente nos preguntamos, bueno, ¿por qué estaba asustado y acosado? Por una banda, fíjense que podría haber elegido otra palabra, podría haber dicho una banda de dudas, pero dice una banda fantasmal de dudas, ¿no? Me parece interesante esa palabra, porque refiere a algo que quizás, no quiero decir que ha muerto, pero no está presente, es algo del pasado, es un fantasma, ¿no? Eso tiene que ver con el cuento, y les puntualizo acá una cosa muy importante. Recuerden ustedes que el cuento clásico, como es el cuento de Sherwood Anderson, tiene la propiedad de la unidad, es una circularidad donde todo apunta al final, y todas las piezas, y cuando hablo de piezas me refiero a palabras, a ritmo, a imágenes, apuntan a ese final y a hacerlo significativo y a veces sorpresivo para el lector. Entonces vamos a prestar especial atención a las palabras que usa el autor. En este caso dice que estaba siempre asustado, y nos preguntamos, bueno, ¿por qué? Y acosado por una banda fantasmal de dudas. No sentía formar parte del pueblo donde había vivido durante 20 años. No se sentía parte del pueblo, por eso quizá caminaba solo, ¿no? En ese porche y ese ambiente de soledad. Entre todos los habitantes de Waynesburg, uno solo se le había acercado, George Villard, hijo de Tom Villard, dueño del New Highland House, con quien había formado algo parecido a una amistad. Y acá volvemos a la elección de las palabras. No era un amigo, había formado algo parecido a una amistad. Esto tampoco es casual, Waynesburg es una persona solitaria, incapaz de hacer amistades, pero con esta persona, bueno, logra una conexión, pero no llegan a ser amigos, está solo, no tiene un solo amigo en el mundo, excepto este periodista con quien ha formado algo parecido a una amistad. George Villard era el reportero del Águila de Waynesburg, y algunas veces, al atardecer, caminaba hasta la casa de Wayne Weidelbaum. Ahora el anciano, ahora sabemos que el narrador lo describe como anciano, se paseaba de un lado a otro del porche moviendo las manos nerviosamente mientras esperaba a que George Villard viniera a pasar la velada con él. Y ahora adivinamos lo que había dicho al principio, por qué caminaba nerviosamente por el porche, porque estaba esperando a esta persona que era casi su único amigo. Cuando el carro en que iban los recolectores se alejó, cruzó el terreno a través de la alta hierba y, trepando una cerca, miró fija y ansiosamente a lo largo del camino hacia el pueblo. O sea, está esperando la venida de este amigo. Permaneció así unos momentos, frotándose las manos,
y observando la carretera de extremo a extremo. Luego, vencido por el miedo, regresó corriendo a pasearse nuevamente por el porche de su casa. Nuevo recurso para generar suspenso, vencido por el miedo. Bueno, ¿por qué? ¿No es cierto? Seguimos leyendo para saber cuál es la problemática de este personaje. Recuerden el miedo, ¿no? Que va a estar relacionado después, bueno, no me voy a anticipar. Wim Waldenbaum, que durante 20 años había sido el misterio del pueblo, otra palabra a tener en cuenta, perdía un tanto su timidez ante George Villard y su personalidad, y acá viene una descripción, las descripciones del cuento son todas, casi todas, sobre todo del mundo interior del personaje, de su intimidad, de su psicología. No se habla mucho de su aspecto físico, salvo en contadas veces cuando se lo quiere describir como un personaje grotesco, como cuando se quiere sacar el pelo que no tiene de su calva. Perdía un tanto su timidez ante George Villard y su personalidad sombría, inmersa en un mar de dudas, emergía para contemplar el mundo. O sea que en presencia de su amigo, este hombre tímido, como que se despertaba, como que revivía. Con el joven reportero a su lado, se aventuraba a la luz del día en la calle Main o caminaba de un lado al otro por el porche deteriorado de su casa, hablando excitadamente. La voz baja y temblorosa se tornaba aguda y fuerte, y la figura encorvada se enderezaba con una especie de coleteo, como el pez que el pescador devuelve al arroyo. Esto lo voy a señalar porque es hermosa el símil, ¿no es cierto? Y son pocos los símiles que utiliza el autor, pero son todos muy significativos para el conflicto que tiene la historia. Fíjense, el coleteo, la felicidad del pez que el pescador devuelve al arroyo. Es un pececito que piensa que va a morir, o que ha sido cazado, o que ha tenido una experiencia traumática, y lo devuelven otra vez al mar o al río. Quizás sea este el caso, podríamos aventurar, por el símil que expresamente coloca el autor, que este es una característica de nuestro personaje. Waldenbaum, el silencioso, comenzaba a hablar, esforzándose por poner en palabras las ideas acumuladas en su mente durante largos años de mutismo. No se juntaba con nadie, no se reunía con nadie, estaba solo en el mundo. Wim Waldenbaum hablaba mucho con las manos. Atención a este detalle. Sus expresivos dedos delgados, siempre activos y luchando incesantemente por esconderse en los bolsillos o tras la espalda, aparecían para convertirse, ojo acá, en las varillas del pistón de su maquinaria de expresión. Dos cosas se nos dice acá. Por un lado, que él trataba de ocultarlas todo lo que pudiera, pero que las manos, como si tuvieran vida propia, y esto es algo interesante e importante en el cuento, que él no podía dominarlas, esas manos eran como pistones en la máquina de su expresividad. Y esta imagen de pistones que hace alusión a la maquinaria, que para ese momento, para esa vida campestre y tranquila debe haber sido una amenaza, es todo un hallazgo, ¿no? Es otro símil, si no me equivoco, o una metáfora. Vamos a ver, es una metáfora, ¿no es cierto? Aparecían para convertirse en las varillas del pistón de su maquinaria de expresión. La historia de Wim Waldenbaum es una historia de manos, y acá nos deja intrigado con esto que nos dice, ¿no es cierto? Bueno, no vamos a hablar del personaje, no vamos a hablar, en realidad lo que yo quiero hablar, dice el narrador, es de sus manos, y ya habíamos dicho que parecía que tenían vida propia, que el protagonista no las puede dominar. Su incansable actividad, como el aleteo de un pájaro aprisionado, le dio su nombre. Se le ocurrió a algún poeta oscuro de la ciudad, porque Wim significa ala. Las manos alarmaban a su dueño. Ojo acá, ¿por qué las manos lo van a alarmar? O sea, ¿mis manos me alarman? No, a no ser que no las pueda dominar. Quería mantenerlas ocultas
y en cambio contemplaba con asombro las manos inexpresivas y tranquilas de otros hombres que trabajaban junto a él en los campos o que conducían tiros de caballo soñolientos por los caminos rurales. Ven que esto está situado en el campo, ¿no? Todavía está apenas irrumpiendo la industrialización. Cuando hablaba con George Willard, Van Waldenbaum cerraba los puños y golpeaba una mesa o las paredes de su casa, acción que le hacía sentirse más cómodo. Si le entraba el deseo de charlar mientras caminaban por los cultivos, buscaba un tronco o la tabla más alta de una cerca y con manos diligentes hablaba con renovado desahogo. La historia de las manos de Wayne Waldenbaum se merece un libro aparte. Fíjense la oración que viene a continuación. Si se expone con simpatía, revelará muchas cualidades extrañas y hermosas de los hombres oscuros. Fíjense que es un condicional. Si se expone con simpatía. Eso podría sugerir de que hay otras maneras de contar esta historia, no simpáticas ni agradables, sino todo lo contrario. El narrador nos dice, bueno, si esta historia se expone con simpatía, y vamos a ver qué posición toma el narrador según mi punto de vista, revelará muchas cualidades extrañas y hermosas, pero de los hombres oscuros. Es trabajo para un poeta, ¿no? No sabemos si el narrador se considera hábil para contarnos la historia, porque dice que en realidad sería el trabajo de un poeta. No sabemos si él lo es. En Waynesburg, las manos llamaron la atención solamente por su actividad. Con ellas, Wayne Waldenbaum llegó a recoger hasta 140 arrobas de fresas en un día. Se convirtió en su rasgo distintivo, en la fuente de su fama. También provocaron que su personalidad evasiva y grotesca, es la primera vez, fíjense acá, que el adjetivo grotesco es fuerte y es la primera vez que aparece, y que el narrador hace un juicio del personaje. Acá juicio lo único que significa es opinión. Era evasiva y grotesca, se hiciera más grotesca aún. Waldenbaum sentía el mismo orgullo por las manos de Wayne Waldenbaum que por la casa de piedra nueva del banquero White, o por Tony Tip, el potrillo bayo de Wesley Mayer, que ganó 2-15 en las carreras de otoño de Cleveland. Y fíjense que esto lo que está implicando es que no lo tomaban a él como una persona, ¿no? Sus manos eran famosas, pero se las comparaba a cosas. No está tomado él como un todo. Esto podría ser un recurso, una metonimia. Tomaban la parte por el todo. Lo que era importante de Wilde eran las manos, ¿no? Y como cositas. No se lo está tomando como una persona, pese a que hace 20 años que vive en el pueblo. En cuanto a George Willard, en diversas ocasiones quiso preguntar sobre las manos. A veces se apoderaba de él una curiosidad casi irresistible. Creía que su extraña actividad e inclinación a permanecer ocultas se debía a un fuerte motivo, y solamente el creciente respeto que sentía por Wayne Waldenbaum le impedía soltar las preguntas que le venían a la mente. Esto realmente es bueno y es interesante, ¿no? El periodista iba sintiendo un creciente respeto por este personaje, el único en el pueblo con el que hablaba. Siente respeto hacia él, a pesar de que era un personaje, como dice el narrador, grotesco. Una vez estuvo a punto de cuestionarlo. Ambos caminaban por los campos una tarde de verano y se detuvieron para sentarse en un montón de hierba. Durante todo ese tiempo, Wayne Waldenbaum habló como un inspirado. Se paró junto a una cerca y, golpeando las tablas como un pájaro carpintero gigante, le gritó a George Willard, censurándolo por permitir que la gente a su alrededor influyera tanto en él. Ojo acá, ¿está hablando del periodista o también está hablando de sí mismo? Porque fíjense que es una persona que está, a mi modo de ver, retraída y no se relaciona con la gente del pueblo. Quizá él también tiene temor de lo que piense la gente del pueblo de él. Entonces, lo que sigue a continuación se podría leer, si ustedes quieren o no, vamos a ver lo que piensan después en los comentarios,
También podría ser aplicado al propio protagonista, ¿no? Usted se está destruyendo, le gritó. Se inclina a estar solo, como el propio personaje, a soñar, y tiene miedo de los sueños. ¿Por qué le dice esto al periodista? Quiere ser igual a todos en este pueblo, los escucha e intenta imitarlos. Sentado en la hierba, Wayne Waldenbaum volvió a insistir sobre el punto. Su voz se tornó suave, evocadora, y con un suspiro de satisfacción se lanzó a una conversación vaga, hablando como perdido en un ensueño. Ojo, le dice al periodista que se pierde en sus sueños y es él el que habla como en un ensueño, ¿no? Del sueño, Wayne Waldenbaum le pintó un cuadro a George Villard en donde los hombres nuevamente vivían en una especie de edad de oro pastoril. Vieron que yo les dije que estaba entrando la incipiente industrialización a la América profunda, al campo de Estados Unidos. Después de cruzar la campiña abierta, verde, llegaron unos jóvenes bien proporcionados, a pie y a caballo. En grupo se colocaron a los pies de un anciano, que en el sueño es el propio protagonista, que les habló sentado bajo un árbol en un jardincito. Fíjense qué bucólico es el sueño o la imagen que está presentando el protagonista. Juan Weilenburg se inspiró plenamente. Por una vez se olvidó de sus manos. Poco a poco se deslizaron frente a él hasta posarse en los hombros de George Villard. Lo toca. En su voz aparecía algo nuevo e intrépido. Debe procurar olvidar todo lo que ha aprendido, dijo el anciano. Debe empezar a soñar. De hoy en adelante no prestará atención a las voces que rugen. ¿Cuáles son esas voces que rugen? Nos podemos preguntar por qué dice esto el narrador, ¿no? Quizás para Waldenbaum los otros rugen, los otros son como fieras, los otros lo amenazan. Ojo que las palabras no están escritas porque sí, tienen siempre un propósito que tiene que ver con lo que yo les dije con la unidad del cuento. Wayne Waldenbaum interrumpió su discurso y miró prolongada y vehementemente a George Villard. Sus ojos brillaban. De nuevo alzó las manos para acariciar al joven y de repente una expresión de horror cruzó por su rostro. Con un movimiento convulsivo del cuerpo, miren cómo lo afecta el hecho de acariciar al joven, lo afecta de tal manera que el horror cruza por su rostro, ¿no? Y su cuerpo se mueve convulsivamente. Wayne Waldenbaum se levantó de un salto y metió las manos hasta el fondo de los bolsillos del pantalón. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Debe regresar a casa. No puedo seguir hablando con usted, dijo nerviosamente. Sin voltear hacia atrás, el anciano bajó la colina y cruzó un prado apresuradamente, dejando a George Villard perplejo y asustado en el montículo de hierba. El muchacho se levantó, estremeciéndose de miedo, y caminó por la carretera hacia el pueblo. No le preguntaré sobre sus manos, pensó, conmovido al recordar el terror en los ojos del hombre. Algo anda mal, pero no quiero saber lo que es. Sus manos tienen que ver con el miedo que me tiene a mí y a cualquiera. Es la primera vez que nos da una pista mucho más jugosa el narrador de cuál puede ser el conflicto que tiene Waldenbaum. Y George Villard, acá el narrador dice, tenía razón. Veamos rápidamente la historia de las manos. Es posible que si hablamos de ellas, surgirá el poeta que contará la anécdota asombrosa y oculta sobre la influencia que ejercían las manos como banderas ondeantes de promesas. No sabe el narrador si lo va a poder cumplir. ¿Se acuerdan que antes había dicho, si se habla con simpatía, yo podría decir tal y tal cosa, pero en realidad hace falta un poeta? Bueno, va a tratar de contar la historia de las manos como lo haría un poeta, es decir, con sensibilidad. En su juventud, Wayne Waldenbaum había sido maestro de escuela en una ciudad de Pensilvania. En aquel tiempo no se le conocía como Wayne Waldenbaum, sino que tenía un nombre menos eufónico, Adolf Meyers. ¿Cómo se cambió el nombre? Como Adolf Meyers, los niños de la escuela lo habían llegado a querer mucho.
Por naturaleza, Adolf Meyers estaba destinado a ser profesor de niños. Era uno de esos hombres raros e incomprendidos que gobiernan por medio de un poder tan gentil que se confunde con una adorable debilidad. En su sentir hacia los niños, y ojo acá, en su sentir hacia los niños a su cargo, tales hombres no difieren de un tipo más fino de mujeres en su amor por los hombres. Acá voy a hacer un alto y vamos a repetir algo que se dice, que dicen los críticos y que se dice en la teoría. Y es que el narrador no debe hacer un juicio sobre su personaje. Con juicio me refiero a dar una opinión, ¿no es cierto? No a juzgarlo bien o mal, sino a dar una opinión. ¿Por qué? Porque el autor no tiene que estar presente en lo que escribe, y toda opinión acerca de un personaje ya es más bien una intromisión de autor. Cuando uno escribe tiene que tratar de poner sus prejuicios, sus creencias, entre paréntesis, y concentrarse en el narrador. Si el narrador, por ejemplo, es un personaje, y si es un narrador en tercera persona, un narrador omnisciente, con más razón, porque este narrador conoce los pensamientos de los personajes y no tiene que trasladar su propia visión del mundo, sistema de creencias, a la historia que está contando, que debe ser individual, debe ser singular, única. Sin embargo, nos está diciendo algo que yo creo que tiene mucho peso. Lo que dice acá el narrador, o para mí el autor, haciendo una intromisión de autor, es que en su sentir hacia los niños a su cargo, tales hombres no difieren, o sea, son iguales, a un tipo más fino de mujeres en su amor por los hombres. Se los dejo entre comillas para que ustedes lo piensen. Y sin embargo, esto se ha dicho de una manera muy cruda. Acá otra vez el autor y no el narrador está reconociendo que ha sido un poco crudo en decir esto de que Weidenbaum no difiere de un tipo fino de mujer en su amor por los hombres, ¿no? Y dice, bueno, sin embargo, esto ha sido dicho de una manera muy cruda, no como un poeta como yo quería. Es entonces cuando se necesita el poeta, dice. ¿Me siguen? Chicos, ¿va todo bien? Cuéntenme. Con los niños a su cargo, Adolf Meyer había caminado por las tardes o se había sentado a conversar hasta el anochecer en los escalones de la escuela, perdido en una especie de sueño. Ya sabemos que es un soñador, ¿no es cierto? Perdido en una especie de sueño. Sus manos iban de un lado a otro, acariciaban los hombros de los niños, jugaban con las cabezas despeinadas. Conforme hablaba, su voz se tornaba suave y musical. En ello también había una caricia. De alguna manera, su voz y las manos, las palmadas en los hombros y el jugueteo con el pelo eran parte de su esfuerzo por transmitir un sueño a las mentes jóvenes. Yo lo veo acá, el narrador hace una descripción del personaje y me hace acordar a la película de Robin Williams de los poetas muertos. Es este soñador que quiere infundir la capacidad de soñar en sus estudiantes, ¿no? Es la única parte, me parece a mí, en todo el cuento en que el narrador es gentil con su personaje. Por medio del roce de sus dedos se expresaba a sí mismo. Era uno de esos hombres en quienes la fuerza que crea la vida se diluye, no se concentra. Bajo la caricia de sus manos, la duda y la incertidumbre salían de las mentes infantiles y entonces empezaban también a soñar. Y después de esto tan gentil y tan amable con su personaje, viene la pequeña frase y luego la tragedia. También es un recurso para generar suspenso. Y bueno, y la palabra tragedia realmente no está elegida al azar, ¿no? Un niño de la escuela, poco inteligente, se enamoró del joven profesor. Por la noche, en su cama, imaginaba cosas innombrables. Tengan en cuenta el contexto histórico en el que está escrito este cuento. En el año 1916, la Organización Mundial de la Salud no había dicho que la homosexualidad no era una enfermedad y la homosexualidad era considerada una perversión.
Entonces dice cosas innombrables. Vaya a saber qué soñaba este chico que estaba enamorado, ¿no? Y por la mañana procedía a contar sus sueños como si fueran hechos. Fíjense cómo lo describe este niñito. De esos labios colgantes salían acusaciones extrañas, repugnantes. Bueno, yo creo que acá otra vez hay una intromisión del autor que emite una opinión. En este caso no es una opinión neutra, ¿no? Lo que este chico soñaba eran cosas repugnantes. No sabemos la edad que tenía. Lo son realmente si era un niño, pero si era un adulto, un adulto joven de 18 años, como supuestamente creo que era el caso, ¿por qué repugnantes? Nos podríamos preguntar ahora en 2020. Un estremecimiento sacudió la ciudad de Pensilvania. Las dudas oscuras y sombrías, latentes, o sea, ya en el pueblo se había generado en Pensilvania, había una duda latente acerca de, bueno, qué raro este profesor que le gusta acariciar el pelo de los chicos, en fin. En las mentes de los hombres en relación a Adolf Meyer se transformaron en creencias. Fíjense que él no le hace nada, él no es culpable de nada, simplemente aparece este chico que cuenta estas mentiras porque las sueña y quiere que sean verdad y empieza a contar mentiras. La tragedia no esperó. A empujones sacaron de sus camas a los muchachos temblorosos para interrogarlos. «Me abrazó», dijo uno. «Sus dedos jugaban continuamente con mi pelo», dijo otro. Una tarde, un hombre de la ciudad, dueño de una cantina, Henry Bradford, vino a la puerta de la escuela. Sacó a Adolf Meyer al patio y empezó a darle puñetazos. Conforme los duros nudillos daban en la cara horrorizada del maestro, se encolerizaba más y más. Muertos de susto, los niños corrían por todos lados como insectos alborotados. «Yo le enseñaré a ponerle las manos encima a mi hijo, bestia», rugía el dueño de la cantina. Y acuérdense la palabra que habíamos señalado más arriba, que no estaba puesta al azar, de que a él le parecía que las voces del pueblo rugían, ¿no? Quizás era un antecedente, era una consecuencia, una huella, un rastro de este rugir, ¿no? Que lo presenta al cantinero como una fiera. Le dice bestia, lo trata en su encolerización de animal. Tampoco es casual, me parece a mi modesta opinión, tampoco es casual esta palabra, no está puesta al azar. Rugía el dueño de la cantina, que ya cansado de golpear al maestro, había empezado a patearlo por todo el patio. Durante la noche obligaron a Adolf Meyer a dejar la ciudad de Pensilvania. Una docena de hombres con linternas llegaron hasta la puerta de la casa, donde vivía solo, y le exigieron que se vistiera y saliera. Llovía y uno de los hombres llevaba una soga en la mano. Tenían la intención de colgar al maestro, pero algo en su figura tan pequeña, blanca y triste los conmovió y lo dejaron escapar. Acá otra vez el narrador es gentil con el personaje. Conforme veían al hombre correr en la oscuridad, se arrepintieron de su debilidad y fueron tras él, insultándolo y aventándole palos y grandes bolas de lodo, mientras él gritaba y corría cada vez más rápido en la penumbra. Adolf Meyer había vivido solo en Waynesburg 20 años. Bueno, no es casual que viva solo porque es incapaz de relacionarse con otras personas, mujeres u hombres, ¿no? Tenía solamente 40 años, nos lo había descrito como un anciano, pero en realidad tenía solamente 40 años, pero aparentaba 65. Tomó el nombre de Weidenburg de una caja de mercancías que vio en una estación de carga cuando atravesaba una ciudad al este de Ohio. Fíjense que no hay nada más importante que el nombre propio, pero este personaje está tan despersonalizado por su tragedia y por lo que le ocurrió, que no le importa realmente el nombre que se va a poner y ve una cajita en una estación y dice, bueno, ese va a ser mi apellido, ¿no? Esto habla de su despersonalización. Tenía una tía en Waynesburg, una mujer de dientes negros que criaba pollos y con quien vivió hasta que ella murió.
Había estado enfermo durante un año tras la experiencia en Pensilvania y después de su recuperación trabajó como labriego en los campos, yendo y viniendo con timidez y luchando para ocultar sus manos, otra vez la vida propia de sus manos. Voy a decir algo que es una opinión mía, ¿no? Fíjense que el personaje le tiene miedo a sus manos como si tuvieran vida propia, pero yo creo que él, al echarle la culpa a las manos, está evadiendo la responsabilidad de haber sido él el que ingenuamente acariciaba a los niños o a los adolescentes adultos cuando le daba las clases. Es una forma de decir, no soy yo, son mis manos, ¿no? Esto es una toma de posición también del personaje que no se quiere hacer responsable de esa tragedia que le ocurrió, en la cual él, si bien no abusó de nadie, pero tuvo algo que ver. Entonces, ¿por dónde iba? Trabajó como labriego en los campos, yendo y viniendo con timidez y luchando para ocultar sus manos. Aunque no comprendía lo que había sucedido, es como que está ajeno, ¿no? No entiende por qué. Sintió que sus manos eran las culpables. Una y otra vez los padres y los niños se habían referido a ellas. No meta las manos donde no debe, el cantinero le había gritado, bailando con furia en el patio de la escuela. En el cobertizo de su casa, acá termina un flashback. ¿Saben lo que es un flashback? Es cuando salimos de la escena que estamos contando, del momento del habla del narrador, y se va hacia atrás a contar un episodio que sucedió antes del transcurso de esa escena. Acá termina ese flashback donde cuenta dos cosas, hay dos flashbacks. Por un lado cuenta su conversación con el periodista cuando le dice que tiene que ser un soñador, y después cuenta la tragedia que ocurrió en Pensilvania. Ahora vuelve al cobertizo y a su casita junto al barranco, a la primera escena donde arranca el cuento. En el cobertizo de su casa junto al barranco, Wayne Valdenbaum continuó caminando de un lado a otro hasta que desapareció el sol y el camino al borde del campo se perdió en las sombras grises. Esto quiere decir que el periodista nunca fue a verlo. Después de ese episodio, él lo estaba esperando, pero el periodista no fue. Al llegar a su casa cortó unas rebanadas de pan y las untó con miel. Cuando el retumbar del tren nocturno que jalaba los vagones expresos cargados con la cosecha del día pasó y se restauró el silencio de la noche, empezó de nuevo a pasear por el porche. En la penumbra no podía verse las manos y entonces dejaban de moverse. Aunque anhelaba la presencia del joven, único medio a través del cual expresaba su amor al hombre, y acá hombre está colocado como humanidad, en el lugar de humanidad, podemos decir, y también podemos decir que no, es ambiguo. Su ansiedad de nuevo se transformó en parte de su soledad y de su espera. Wim Valdenbaum encendió una lámpara para lavar los pocos platos sucios de su comida tan simple, ya había terminado de comer su pancito con miel, y tras instalar un catre junto a la cama de alambre que daba al porche, se desvistió para pasar la noche. Estaba desnudo, no dice que se puso un pijama, simplemente dice que se sacó la ropa. Quedaron unas cuantas morusas de pan blanco esparcidas por el piso junto a la mesa. Colocó la lámpara en un banquito y comenzó a recoger las migajas, llevándose una por una a la boca con increíble rapidez. Qué imagen esta, ¿no? De este hombre que está desnudo, debajo de la mesa, arrodillado, como nos va a decir el autor, comiendo con las manos, esas manos ingobernables, las miguitas de pan que se habían caído al piso. En la mancha de luz bajo la mesa, la figura arrodillada parecía un sacerdote ejerciendo servicio en su iglesia. Fíjense, es muy hábil el narrador. Nos lo presenta para mí, como un animalito comiendo del piso, desnudo, y a la vez dice, como un sacerdote también, ¿no? Podría ser quizás un santo. Parecía un sacerdote ejerciendo el servicio de su iglesia.
los dedos expresivos y nerviosos que entraban y salían de la luz, que estaba en el banquito y él estaba comiendo en el piso, podían haberse confundido con los de un devoto que repasa ágilmente 10 tras 10 de su rosario. Y acá, con esta imagen terrible y ambigua, termina el cuento. A mi modo de ver, el narrador acá nos está dando dos opciones sobre quién es este personaje y sobre su tragedia y sus actos. Habrá quienes lo vean como una bestia, como había dicho el cantinero que le pegó, le dijo bestia, le rugió bestia, que es la imagen de él comiendo desnudo, arrodillado abajo de la mesa, las miguitas del suelo, o lo podemos ver como un santo, con esa imagen de aquel que quería transmitirle sueños a sus estudiantes, como el poeta, como el hombre sensible, como el hombre delicado que tiene sueños, ¿no? Y allí es privativo de cada lector tomar una decisión. Bueno, acá terminó el cuento. Ahora quiero leer sus comentarios. ¿Qué les parece? ¿Qué entendieron ustedes? ¿Cómo ven la actitud del narrador? ¿Piensan que el narrador emite realmente un juicio sobre el personaje o no? ¿Es gentil con el personaje cuando lo describe siempre? ¿O a veces también es cruel con el personaje? Bueno, los escucho. Acá estoy para leer sus comentarios y vamos debatiendo acerca del cuento. Los que se están sumando les doy la bienvenida. Gracias por venir. Hola Dolores, hola José Luis Cohn, Puc, Willy Toledo Martínez, Lumer, Rocío Napoli. Bienvenidos. Bueno, cuéntenme chicos, ¿qué les pareció el cuento? Yo me callo, ahora escriban ustedes. Hay que tomar en cuenta, digo una última cosa, la época, ¿no? El contexto histórico en el que se escribió el cuento. Eso ténganlo en cuenta también. Pero bueno, cuéntenme qué les pareció. Luna, excelente cuento. Realmente, sí. ¿Qué piensan del final? ¿Es un final ambiguo? ¿Es un final abierto? ¿Qué piensan del final? Moni, ¿estás ahí? Mónica Bergman, Marisa, ¿qué piensan ustedes, chicas? No digo nada yo, las escucho. Marisa dice, el cuento me fascinó. Lo envuelve todo en una atmósfera gris de suspenso. Es verdad, es cierto. Usa mucho los recursos para generar suspenso a través de, miren, muy puntuales, palabras, son palabras. Habla de dudas, dice la oscuridad, dice que se caminaba nervioso por el porche. Son recursos muy nimios, pero muy potentes. Parecía un sacerdote ejerciéndolos. ¿No hay ahí una concepción particular de la iglesia? Qué interesante, Liliana. ¿Por qué no lo ampliás un poquito más? Evidentemente daría la impresión de que está hablando de un sacerdote católico y no sabemos si eran protestantes en ese pueblo o eran católicos. Vos decís, lo que querés decir es si hay una crítica a la iglesia. No entiendo muy bien. Para Marisa es un final abierto. Bien, ¿alguien más? Y después tratamos de sacar una conclusión entre todos. Liliana Dávila dice, es como un adelantado en el tiempo. Muy bien, Liliana, es muy interesante eso que decís. ¿Por qué? ¿Cómo lo fundamentarías? ¿Por qué te parece que está como adelantado en el tiempo el cuento? Gaviota Castro, creo que el que narra tiene la doble postura y como él duda, nos interroga con ese final. Muy interesante. Vos decís que es el propio narrador el que no puede tomar una postura. Sergio, estoy de acuerdo con vos. Queda la duda de saber quién es realmente Meyers. A ver, Zulema Gandolfo dice, el autor no puede trascender la época en la cual vive.
Entonces por momentos lo hace ver como culpable al personaje y en otros momentos lo perdona, cuando lo compara a un sacerdote. Muy interesante su lema. Mi posición está cercana a la tuya. Sergio dice, ya lo leímos, queda la duda de saber quién es realmente Meyers. Me deja ese sabor, dice Rowe, me gustó el cuento, pero a la vez me deja ese sabor a que faltó información. Con esto quiero decir, esperen que me perdí, que no sé con certeza si él no era culpable de lo que se le acusaba, pero pensando en la imagen final, contrarrestando lo de bestia, se lo ve vulnerable, comiendo del suelo, pero quizás al compararlo con un sacerdote, quizás se toca de manera indirecta el tema de la pedofilia. Bueno, no estoy segura que se toque el tema de la pedofilia porque en el año 1916 la epidemia de pedofilia en la iglesia estaba muy tapada y nadie hablaba de eso, ¿no? No sé ustedes qué piensan. Liliana Ceballos dice sí, desde mi mirada creo que hay una crítica a la iglesia. Podría ser, podría ser. ¿En qué sentido una criticando qué de la iglesia? ¿La pedofilia? Eso me daría la impresión de que no, porque no el problema no se había destapado en el año que escribe el cuento, que es 1916. Puede tratarse, dice Lilian, de un maestro sacerdote, y tal vez su caso amigo fuese niño. Ah, mira, qué interesante. Pensar que el periodista fue el niño que inventó la historia de pedofilia, ¿no? Sí, podría ser, es una interpretación muy particular. Yo creo que no lo veo así, pero podría ser. ¿Ustedes qué piensan? A ver si me salté a alguien que no leí. A ver, Cata dice, pienso que el narrador no tuvo postura frente al personaje, porque incluso al final deja la apreciación al lector tomar una decisión. Sí, es así, perfecto. No me quiero olvidar de nadie. A ver, Zulema. A pesar de todo, abre una puerta a la homosexualidad, muy difícil de aceptar en aquellas épocas. No me parece que esté relacionado con la pedofilia, es anterior a esa época. Bien, Zulema, súper interesante tu comentario. Sí, yo estoy de acuerdo con tu apreciación. En realidad, sí, deja la puerta abierta a la homosexualidad cuando lo que yo decía, la intromisión del autor, hace ese comentario que lo compara con el amor de las mujeres hacia los hombres. Pero claro, todavía el problema eclesiástico de la pedofilia dentro de la iglesia no había, no estaba, nadie hablaba de eso, todo lo contrario, ¿no? El sacerdote, el pastor, era como un faro para el pueblo, para la localidad. Marisa dice, creo que representa la culpa y cómo la iglesia enseña a redimirla a través de la oración. Sí, eso también es muy interesante, porque fíjense que él dice, parecía un sacerdote ejerciendo servicio en la iglesia, ¿no? Por un lado, pero dice que los dedos parecían devanar un rosario, como si realmente estuviera pidiendo perdón. Yo en un momento también pensé eso. Ahora, si uno piensa que él está pidiendo perdón, entonces el final no es ambiguo. No se presenta como un animal o como un santo, sino que nos lo está presentando como alguien que hizo algo malo y necesita redención. En ese caso no sería abierto el final. Luna piensa igual que Zulema. Bien. A ver, dice Zulema, para mí sí tiene una postura. Estás hablando del narrador, Zulema, pero está oculta, porque él también siente culpa. Cuando decís él, ¿te referís al narrador o al personaje? El autor siente culpa. Es interesante eso. ¿Lo podrías ampliar un poquito? ¿Por qué?
¿Qué les parece el recurso de la atmósfera, ¿no? En la atmósfera que lo pinta. Primero en una atmósfera, cuando empieza el cuento, una atmósfera de soledad, de abandono, donde los cultivos no prosperan, ¿no es cierto? Es una desolación total. Eh, ¿Qué nos dice eso del personaje? ¿Cómo ayuda, ¿no? Como escritores, pensemos, generar una atmósfera donde ponemos al personaje, ¿en qué colabora? ¿En qué como narradores nos estaría ayudando? Le dejo la pregunta pendiente. Dice Karina, siento que el autor quiere minimizar su actitud del personaje y quiere hacernos ver que es un humano como nosotros, con altos y bajos en estados de ánimo, y que veamos al personaje con algo de amor. Bueno, Karina, es una interpretación posible, sí, es verdad. O sea, vos sentís que el narrador es de alguna manera cordial y trata de redimir a su personaje. ¿Alguien comparte esta interpretación de Karina? Nelly dice, teniendo en cuenta la época, para mí el narrador habla de alguien que se sumergió en su propia incertidumbre sexual, ya que no aceptaba que las caricias no eran costumbre de esa época, provenía de sus instintos más íntimos y tengo entendido que quedó un final abierto. Bien, muy interesante, Nelly, lo que decís. Sí, hay que tener en cuenta la época al leer el cuento, no se lo puede extrapolar y leerlo con los códigos del presente, ¿no es así? Carlos dice, pienso que difícil debe ser hoy defenderse de tales acusaciones. Ahora no sé si el personaje se siente culpable, como si su conciencia lo interpela. Sí, queda la duda, ¿no? Queda esa duda. A mi modo de ver, él trata de desligarse de cualquier sentimiento por lo menos inconscientemente, porque culpa a sus manos, ¿no? Fíjense, como que las manos tuvieran vida propia y él estuviera por detrás y no pudiera dominarlas. Y es una forma de decir nada que ver, yo argentino, ¿no? Como decimos acá, son mis manos. Y sí, sumamente difícil, es verdad, defenderse de ese tipo de acusaciones porque así como el cuento es ambiguo, estas situaciones también lo son, ¿no es cierto? Aunque la justicia, tengo entendido, tiene herramientas como las cámaras Gesell y demás para tratar de ver la veracidad de los testigos y demás. Omar López dice, para mí, el inocente se siente culpable por los señalamientos. La piedra angular es la injusticia y cómo un señalamiento puede arruinar la vida de una persona. Sí, muy bien, perfecto. Digamos, porque a partir del episodio que él sufre en Pensilvania, cuando llega al pueblo de Waynesburg no se relaciona con nadie, se aísla, ¿no? Porque dice, bueno, como mis manos actúan por sí solas, tengo miedo que me vuelva a pasar lo mismo. Muy bien. Zulema Gandolfo, no conozco mucho de ese autor, pero me parece que tuvo experiencias con personas homosexuales, por los cuales sentía desprecio, pero también cariño, un amigo, un hermano, él mismo. Bueno, es interesante, Zulema. Sí, eso es algo que se podría especular, pero realmente no podemos saber ni la intención del autor ni su psicología a través de un cuento. Les cuento que antes la crítica literaria hacía precisamente eso, trataba de, a través de los textos que había escrito un determinado autor, desprender de ahí su personalidad, su pasado, su historia, su sexualidad. Pero gracias a Dios, desde un tiempo a esta parte, muchos años, a partir de los, creo yo, si no me equivoco, alguien que me corrija, a partir de los teóricos, hace es ver el texto. Uno no se corre hacia la psicología del autor, sino que mira las palabras que hay en el texto. Y exclusivamente se habla de la técnica, del cuento, del conflicto, de lo que dice, pero se deja de lado al autor. Yo hice mención al autor porque me pareció encontrar algo que ya no lo estaba diciendo el narrador, sino que era lo que se llama una intromisión de autor,
que es cuando el autor introduce sus opiniones dentro de una obra estética o literaria, ¿no? Algo que no se debe hacer. Pero bueno, es mi modo de ver. La escritora Mónica Bergman: me parece que el narrador se cuida dejando que el lector saque sus conclusiones. El personaje mismo no es del todo consciente de sus sufrimientos. Es verdad, es cierto, y sobre todo ese final deja al lector que tome una decisión. Si tomamos las dos imágenes y lo tomamos como un sacerdote dando la misa, podríamos pensar que eran las dos posibilidades. ¿Es eso como un animalito o es un santo? Ahora, si como decía creo Zulema, lo vemos rezando como alguien que pide perdón, entonces ahí ya no sería ambiguo, el narrador nos lo estaría mostrando como alguien que necesita perdón supuestamente por algo malo, ¿no? Sí, es así, Mónica, estoy de acuerdo. La escritora Marisa Braco dice: creo que la culpa que el personaje siente es realidad, es por sus manos, y él pide perdón. Muy bien, Marisa, vos decís al final, ¿no es cierto? Que más que un sacerdote lo que está haciendo es rezando, o lo que nos dice el narrador es que parece que rezara por su propio perdón. Mónica dice: pero prima un dejo de conmiseración hacia el personaje. Sí, yo creo, Moni, que sí, que el autor el narrador en ciertos instantes es gentil con el personaje, pero también también emite opiniones y también lo juzga. Hay, si vos querés, un 50 y un 50, sobre todo la imagen bucólica cuando él está con el periodista, que lo muestra como un soñador, y que por primera vez le da la palabra al personaje. Es en el único momento del cuento en que el personaje habla por sí mismo. Lo presenta como un soñador y lo presenta con mucha empatía y mucha cordialidad, mucha gentileza. Zulema dice: al hablar de las manos, no nos olvidemos que la Iglesia condenaba la masturbación. Eso es verdad y no lo había pensado. Sí, puede ser, vos decís que en el final hay una crítica a la Iglesia. Quizás yo la vería por el lado de los sueños que tenía el adolescente o el chico que lo acusa, cuando el narrador dice que eran repugnantes, ¿no? Quizás está pensando en la masturbación, puede ser. Carlos Catrinao dice: el cuento también deja entrever al tipo de sociedad que se trata, súper conservadora. Estoy súper de acuerdo con vos, es así. O sea, era muy difícil en esa época escribir un cuento sobre este tema y no emitir alguna intromisión de autor para hacerse perdonar por el lector, porque el lector puede decir: ¿por qué me contás esto? Es horrible. O sea, ¿no? Entonces, bueno, sí, es cierto, era una sociedad extremadamente religiosa, puritana. No nos olvidemos, no tengo claro, creo que le dicen a esa parte de Ohio el cinturón religioso protestante, donde el puritanismo es importantísimo y sumamente fuerte, ¿no? Carlos dice, respondiéndole a Zulema: es verdad, ¿sería un religioso el autor? No sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Tiene una postura religiosa? ¿Vos decís el autor o el narrador, Carlos? Porque son distintos. ¿Te referís si la posición de Sherwood Anderson es religiosa? Lo dejamos ahí y a ver qué contestan tus compañeros. Luna Fernández Córdoba dice: yo pienso que constantemente el personaje siente culpa por la presión social. Leo que el autor escribe con compasión. Es más, con compasión esta historia en cierto punto, no lo acusa. Bueno, Luna ve que el narrador empatiza con el personaje. Marisa dice: sí, al final
Al final le estás respondiendo a Carlos, que pregunta si sería un religioso el autor. Las palmadas dice Patricia Luna Martínez, las palmadas en la espalda y despeinar son actos de consuelo a quienes tienen menor edad o rango. La culpa es no haber defendido el verdadero acto de sus manos. Eso es muy interesante. Se dejó acusar y nunca se defendió, ¿no? Bueno, chicos, se me está acabando la batería, así que vamos a tener que cerrar el debate. Lo único que les digo, si quieren participar de mi taller, escríbanme a C de casa, L de Laura. Bueno, tienen la dirección arriba, no sé si la ven. O llámenme al 54 911 4409 0189, que es mi teléfono de WhatsApp, y también lo tienen escrito en la descripción del taller. La verdad que me gustaría volver a hacerlo de nuevo, me encantó la experiencia, no sé a ustedes, y espero que, bueno, nos veamos muy prontito. Yo sigo, hasta que no quede nadie. Si ustedes siguen comentando, seguimos charlando. Dice Carlos, el autor, le ves como una postura religiosa. No, yo no lo creería, pero no sé. Puede ser, es una interpretación. Siento, dice Karina Vázquez, que es un ex religioso y busca el entendimiento del lector. Tal vez. Muchas gracias, Marisa. Gracias, mi amor. Zulema Gandolfo dice, el personaje vive castigado por su tendencia sexual. El autor trata de liberarlo de su culpa. Respondiendo a Carlos, no creo que sea un sacerdote, sino alguien parecido a él. Bueno, ustedes lo ven al narrador porque hay una sola mención a la religión y es al final, cuando menciona al sacerdote. Lo ven como muy fuerte eso, ¿no? Como esa mención a la religión tiñera de alguna manera todo el cuento. ¿Es así, Zulema? Gracias, Carlos. A mí también me encantó la compañía de ustedes. Gracias por venir. Luna dice, gracias por el tiempo, muchas gracias. Mónica Bergman, muchísimas gracias, Moni. Gracias. Bueno, chicos, nos despedimos. Anoten la dirección de mail y anoten el WhatsApp. Básicamente mis talleres son iguales. Leemos un cuento, después lo analizamos entre todos y después leemos los cuentos que han traído los participantes del taller y lo hacemos a través del teléfono con una reunión virtual parecida a esta. Carlos dice, voy a indagar acerca de Sherwood. Sí, es un autor muy, muy, muy interesante y ha escrito novelas también muy lindas, muy lindas. Omar dice, gracias, un saludo desde Colombia, te saludamos desde Buenos Aires, un gran cariño, Omar, gracias por venir. Zulema dice, yo veo que constantemente está teñido de culpa. Era eso, pero como interpretación es súper válida. Karina Vázquez dice, gracias, bueno, gracias a vos por venir, espero verte de nuevo, lo vamos a repetir seguramente en 15 días. Liliana Ceballos, es la primera vez que participo, creía que el cuento iba a ser casa tomada. Soy una docente jubilada a quien le gusta escribir y leer, sus intervenciones me enriquecen. Bueno, Liliana, muchísimas gracias por acercarte al taller y por tu participación. Espero que vuelvas. Liliana Ceballos dice gracias, un besito. Carlos, te mandamos un beso, un abrazo. Él escribe desde Esquel, de Chubut. Había gente de Colombia, de México, de Buenos Aires. Sergio dice, buen taller, aportando al conocimiento. Muchas gracias, Sergio, gracias por venir. Gracias, Zulema. Bueno, chicos, me despido. Probablemente en 15 días o en un mes volvamos a leer otro cuento, genero el evento y les aviso para que nos encontremos. Les dejo un beso y hasta la próxima.